Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Exaudi Christe, exaudi Christe. Ecclesiae sanctae Dei, supra regnorum fines nec penti animas, salus perpetua. Redentor mundi, tui laudamus. Buenas tardes, yo soy Leandro Blasquez y en nombre del Centro de Estudios Universitarios Presbítero Leonardo Castellani le doy la bienvenida y les agradezco que estén aquí. Les pido antes de olvidarme que apaguemos los celulares, ¿no? O le bajemos el volumen. Así que, por empezar, les agradezco que hayan asistido a este ciclo que comienza hoy, que es un ciclo de conferencias titulado Para que Él reine. Como bien dije, está organizado por el Centro de Estudios Universitarios Presbítero Leonardo Castellani. Por eso, nos parece oportuno presentarnos en pocas palabras. El objetivo del Centro de Estudio es cooperar en todas las cosas, para que todas las cosas sean restauradas en Cristo, colaborar en el reinado social de Cristo en nuestra querida Argentina. En definitiva, y citando al querido Hugo Boss, los ideales nuestros son aquellos por los que vale la pena vivir y esos mismos por los que vale la pena morir. Son Dios, la patria y la familia. Es por eso que mediante estas conferencias, blogs, páginas web, Facebook, boletines, queremos contribuir a que la inteligencia logre acercarse lo máximo posible a la verdad para que, una vez conocida, la voluntad elija el bien libremente y nuestros sentidos perciban la verdadera belleza. Y hemos bautizado este centro de estudio con el nombre de Leonardo Castellani. La elección de este nombre tan particular se debe a que el padre Castellani es uno de los más grandes maestros que ha dado nuestra patria, que paradójicamente, o no tan paradójicamente, es ignorado por nuestra clase intelectual, nuestra clase dirigente y, por lástima, también por dentro de la misma iglesia. El padre Leonardo Castellani fue sacerdote, escritor argentino, tiene una extensa obra como ensayista, cuentista, novelista, teólogo, filósofo, periodista, poeta y crítico literario. Autor de más de 60 libros y director de varias revistas. Nació en el año 1899 y murió en 1981. Ajeno a las ideologías que marcaron el siglo XX y mal pertrechado de prudencia mundana, padeció la indiferencia y el silencio, cuando no, la malevocencia, de los unos y de los otros. Fue un marginal, un ermitaño urbano, como él mismo se llamaba, que en un medio hostil e ingrato hizo germinar sus talentos en una obra admirable. Es sin duda una de las figuras más notables de la cultura argentina. Recientemente el español Juan Manuel de Prada ha dicho que el padre Castellani es el Chesterton argentino. Y como discípulos suyos, nuestra intención es promulgar, difundir la obra de este querido maestro, de este ruiseñor fusilado, como él también se ha llamado. Y dije hace un ratito que, como parte de nuestra humilde aporte para propagar la recesía social de Cristo, hemos armado un boletín que después de la conferencia se va a repartir. Este boletín lleva por nombre Filiaciones. Su nombre hace referencia a la triple filiación natural que tiene el hombre. Su filiación divina hacia con Dios, su filiación histórica en la patria y su filiación carnal, que es la patria doméstica, que es la familia. Todos estos bienes irrenunciables que debemos servirlos con fidelidad inquebrantable hasta la muerte. Desconocerlos, adulterarlos o cambiarlos no es otra cosa que traición. Por lo tanto, nuestro objetivo es profundizar el conocimiento de estos bienes y difundir su esplendor y la verdad. Ahora sí, hecha esta introducción, vamos a pasar al tema por lo que los hemos invitado. Tengo una vez más el gusto de presentar a dos queridos amigos. Primeramente, Ariel Villarreal, que en pocas palabras va a darnos una breve semblanza del padre Julio Membiel y del filósofo francés Jacques Maritain, para ubicarnos en las personas de las que luego con profundidad el doctor Héctor Hernández les pondrá la crítica que hiciera el gran sacerdote argentino
al prestigioso y famoso Jacques Maritain. Ariel tiene 36 años, está casado desde hace 6, vive en la ciudad de Santa Fe, es docente de filosofía egresado del Instituto Superior Particular Francisco de Paula Castañeda de la ciudad de Santa Fe. Actualmente se encuentra realizando la licenciatura en filosofía en esta universidad. Ha realizado cursos de diversas temáticas afines a la problemática de las humanidades y ciencias sociales. Da clase en el nivel medio y superior desde hace casi 10 años, como así también dicta cursos de filosofía, coordinando círculos de formación para jóvenes universitarios y profesionales orientados a la defensa y promoción de la cultura católica. El doctor Héctor Hernández se dedica a la filosofía práctica, en especial jurídica y política, y ha desarrollado en numerosos trabajos lo que llama una concepción doctrinal solidaria. Lo viene haciendo en el campo de la filosofía del derecho, por ejemplo con los libros Derecho Subjetivo, Derechos Humanos, Doctrina Solidarista y Valor y Derecho, editados todos por Avedeo Ferro. En el ámbito de la economía, con ensayos sobre el liberalismo económico y con liberalismo económico y doctrina social económica católica, que es una réplica a Zanotti. Con numerosos artículos y monografías en Derecho Constitucional. En el Derecho Penal, con su participación en el libro de autores varios dirigidos por Ciro de Martini, en defensa del derecho penal, en la obra bajo su dirección Fines de la Pena, Abolicionismo e Impunidad, de Cátedra, Buenos Aires, y en el Garantismo Abolicionista, de la editorial Marcial Pons, recientemente aparecido. Acá lo tenemos. Su libro, Saccheri, Predicar y Morir por la Argentina, es una historia de los 70 argentinos en torno a la figura de un mártir. Está pronto a aparecer el libro de este último, de Saccheri, que es póstumo, llamado Orden Social y Esperanza Cristiana, del cual es coeditor y coautor del prólogo, así como de una vida breve de Saccheri y una brevísima crónica de los 70. Es abogado y doctor por la Universidad Católica Argentina, con su tesis sobre el pensamiento del profesor Carlos Cosio, La justicia en la teoría ecológica del derecho, editada por Avedeo Ferro. Autor de centenares de trabajos y otros libros como Familia, Sociedad, Divorcio, de la editorial Gladius, Estudios sobre Taparelli, del Instituto de Filosofía Práctica, y Justicia y Deuda Externa Argentina, que creemos es uno de los primeros libros que ha editado esta Universidad Católica de Santa Fe. Es director del diario de filosofía del derecho, El Derecho. Nació, vive y ejerció la profesión de abogado, entre otros desempeños como defensor oficial federal en San Nicolás de los Barroyos. Ahora sí, hecha esta presentación, escuchamos atentamente la exposición, una cuestión metodológica, las preguntas van a ser al final, así que disponemos a escuchar. Muchas gracias. Yo brevemente voy a robar 5 minutos a vuestra paciencia y voy a hacer una reseña entonces de los dos autores que se van a exponer aquí. El primero que voy a mencionar es a Jacques Maritain. Bueno, es uno de los pensadores más reconocidos del siglo XX. Nació en París el 18 de noviembre de 1882 y fallece en Toulouse el 28 de abril de 1973. Sería adelantarnos innecesariamente a lo que va a exponer el doctor Hernández en su conferencia, sin embargo, conviene destacar algunos aspectos de su obra, ¿no? Bueno, fue formado en el Liceo Enrique IV y en la Sorbona. Su ascendente teórico más próximo es el tomismo, y a través de él la filosofía de Aristóteles, en cuya línea ha publicado una gran cantidad de obras filosóficas de indiscutible importancia académica. Para cualquiera que se aventure en el estudio de la filosofía le resultará inevitable encontrarse con sus libros, entre los que se pueden mencionar Los grados del saber, Arte y Escolástica, El orden de los conceptos, Tres reformadores, 7 lecciones sobre el ser y los primeros principios de la razón especulativa, solo por citar algunos. De gran rigor filosófico y expositivo, Maritain es sin duda uno de los autores más consultados por los aficionados a los manuales de filosofía tomista. Bueno, Maritain es de origen protestante y en la joven etapa de estudiante simpatizaba con las corrientes positivistas presentes en el ambiente intelectual francés de la época. Por consejo de Charles Péguy, toma clases con Henri Bergson. En el año 1904 se casó con Raisa Umansov, inmigrante judía de origen ruso, con quien compartió muchas de sus inquietudes intelectuales y algunas de sus obras.
Se convirtió al catolicismo junto con su esposa en el año 1906, influido por la sincera amistad con el escritor y poeta León Bloy, bajo cuyo padrinazgo recibió el bautismo en la iglesia de San Juan Evangelista de Montmartre el 11 de junio de aquel año. Este hecho trascendental marcará su verdadera vocación de intelectual, escritor y filósofo, alentado por el contexto católico de la época que, junto y a raíz de la promulgación de la carta encíclica Aeterni Patris del Papa León XIII, escrita en el año 1879, había renovado el interés académico por Santo Tomás de Aquino. El fruto maduro de este movimiento se conoce como neotomismo, que propició el contexto filosófico y teológico ideal para el desarrollo de un renovado interés por la obra del doctor Angélico. En esas filas, Maritain aporta todo el vigor de su inteligencia, transformándose así en uno de sus más reconocidos representantes. Fue tal vez la condena de Pío XI a Charles Maurras y a la Acción Francesa en el año 1926 lo que marca un quiebre decidido de su pensamiento. Lo cierto es que el aporte más significativo de Maritain está en su doctrina política. Con la publicación de Humanismo Integral en el año 1936, quedan planteados los tópicos que servirán de base al desarrollo del llamado humanismo cristiano, epicentro de la obra maritainiana. Apostado en la convicción de que el eón cristiano es una realidad ya superada y en un pasado muerto y enterrado, la única posibilidad de fundar las bases de una nueva sociedad cristiana será en comunión y cooperación con un mundo signado por la diversidad de culturas y de confesiones, donde el cristiano deberá vivir santamente su religiosidad sin interferir en el ámbito público. Relacionada con el Estado en un sentido meramente accidental, la persona es una naturaleza signada por una dualidad que lo vincula al orden político por ser individuo y a lo divino por ser espíritu. Los planteos filosóficos y teológicos y los derivados de su doctrina serán objeto de la exposición que generoso el doctor Hernández nos convidará esta noche. Paso ahora brevemente a presentar al padre Julio Membiel. El sacerdote argentino Julio Membiel, de gloriosa memoria para la Iglesia, pero especialmente para el clero diocesano de Buenos Aires, nace en esa ciudad metropolitana el 31 de agosto de 1905 y en la misma ciudad muere el 2 de agosto de 1973. Lejos de haber sido un clérigo de escritorio, como suelen pintar a los pastores que se dedican a la predicación y difusión de la doctrina católica, el padre Membiel realizó una fructuosa obra llena de fundaciones y creaciones, al mejor estilo de los hombres de acción. Un espíritu cónditor, instaurador, fundacional, esa clase de hombres que no dejan acción infecunda. En el año 1933 llega al barrio porteño de Versalles para tomar posesión de la parroquia Nuestra Señora de la Salud, donde no encontró más que una simple capillita con un salón vacío. Esto lo cuenta el sitio web de esa misma parroquia, dice: el 19 de marzo de 1933, día de San José, fue designado el presbítero Julio Membiel como cura párroco. En ese mismo año se realizó el primer bautismo y se fundó también el primer grupo scout. Más tarde, el 12 de abril de 1947, se colocó la piedra fundamental de la iglesia parroquial, Nuestra Señora de la Salud. Membiel fundó grupos de trabajo y diversas instituciones parroquiales en beneficio de los jóvenes del barrio. Con su gestión consiguió pavimentar calles, activar líneas de colectivo y abrió academias de labores, corte y confección, clases de dibujos, idiomas, taller mecánico, etc. Se dio decididamente a la parroquia y planteó toda clase de actividades para conseguir un noble objetivo: sacar a los niños de la calle. Esto lo cita entonces en el sitio web. Lo que sigue lo cita página 12. El presbítero Julio Membiel nació en 1905, estudió en el seminario de Villa Devoto y fue ordenado en 1930, se doctoró en filosofía y teología y tuvo una intensa participación en los medios intelectuales católicos. Colaboró desde su inicio con la revista Criterio, fundó a principios de los 30 la revista Crisol y participó activamente en los cursos de cultura católica, donde se convirtió en mentor de un grupo de católicos de orientación nacionalista. Colaboró con algunos de ellos, Marcelo Sánchez Orondo, César Pico, Mario Amadeo, en la fundación de Sol y Luna en 1938 y posteriormente de Balcón en 1946. Le agradecemos al Pasquín por su honrosa mención. En el año 1934, esto es para mencionar un poco la intensa actividad que ha tenido el padre Membiel, no solo su labor intelectual, ¿no?
En el año 1934 intervino en la Organización de la Acción Católica Argentina y en 1937 fundó la Unión Scout Católicos Argentinos. Fue uno de los fundadores, en el 48, de la Sociedad Tomista Argentina, cuya primera junta directiva la formaban el jurista Tomás Casares como presidente, el entonces canónigo Octavio Nicolás de Risi y el filósofo Nimio Denquín como vicepresidentes, el presbítero Julio Membiel como secretario. En el 49 intervino en el primer Congreso Nacional de Filosofía, donde defendió el trabajo, el problema de la persona y la ciudad. Último párrafo. Un sacerdote íntegro dedicado a defender la verdad en los frentes de batalla que Cristo Rey mandaba. En el año 1934 escribe La Concepción Católica de la Política, una vigorosa obra de profundo rigor filosófico y teológico, donde expone la esencia de la doctrina política defendida y enseñada por el magisterio pontificio y expuesta por el Aquinate, siendo este libro apenas uno de sus más de 35 obras entre publicaciones, artículos y cursos dictados de manera incansable. El padre Castellani recomendaba a sus alumnos y amigos: ¿quieres estudiar teología? Ve con el padre Membiel, teólogo eminente de nuestro suelo, reconocido por los intelectuales más valiosos de la Argentina, sigue siendo una lumbrera de la verdad católica a 40 años de su partida a la casa del Padre. Ahora sí. La crítica del padre Membiel a Maritain es primariamente y fundamentalmente en materia social y política. Pero en ese tema la cosa se eleva a toda la concepción del hombre y se eleva a la misma concepción teológica, y todo eso tiene consecuencias incluso para la catequesis. La doctrina católica sobre el asunto, que podríamos sintetizar de la Iglesia y el Estado, o del problema de la política para el cristiano, está centrada por Santo Tomás en el gobierno de príncipes, donde dice que el fin del hombre no se limita a esta vida, hay otra vida. Pero debe vivir aquí virtuosamente para alcanzar la fruición divina. Además, el hombre no vive aislado, sino que es animal, sociopolítico. Y esto es casi una ley física, porque todos los hombres, salvo accidente, viven en sociedad política. Nacen y viven en sociedad política. Pero es también una necesidad moral, una obligación. Debemos obrar libremente por el bien de nosotros. Incluso el Código Penal manda castigar al que no ayude a otro en grave peligro pudiendo hacerlo. Cierta prueba de la existencia de este deber de solidaridad y de socialidad, de hacerse cargo los unos de los otros, lo tenemos en la experiencia moral cuando nos damos cuenta que el egoísmo es mal mirado en la vida social. El rechazo de la actitud de solidaridad, el egoísmo, es mal mirado. Por eso tengan mucho cuidado ustedes en admitir fácilmente que vivimos en una sociedad donde hay pluralismo moral, como se dice tantas veces. Pluralismo moral, porque hay distintas concepciones. En otra época había una misma concepción, ahora no. No es tan así. Ustedes díganle al gobernador que es mentiroso, y el gobernador sabe lo que es ser mentiroso, no hay pluralismo, y se enoja porque sabe que eso es malo. Y si usted le dice al gobernador que tiene gran sensibilidad social y se preocupa por los pobres, él se pone contento, sabe lo que es eso, y sabe que el fin del gobernante es buscar el bien común, y que ser mentiroso es malo, y sabe que la gente lo va a mirar mal,
todos sabemos que hay que gobernar para el bien común. No hay tanto pluralismo como se dice, cuidado. Y la experiencia moral nos dice que el egoísmo es malo. Es decir, que lo bueno es obrar como partes en el todo social. Santo Tomás antes nos había dicho que los hombres somos agentes por entendimiento, o sea que obramos desde adentro, obramos con conocimiento intelectual del fin, no como las abejas que van al fin instintivamente. Por eso, porque cada cual la piensa a su manera, tendemos a ir cada cual para su propio lado. Pero entonces, para que vayamos todos para el mismo lado, fin común, debe haber autoridad, el teorema de la autoridad, que marque el camino, que diga, este es el camino, decidiendo. Bidirectiva de la ley, dice Santo Tomás. Pero además, dado que los hombres tienen pecado, está la vis coactiva que amenaza con un mal o aplica un mal para que la gente se porte bien. Hace falta la autoridad con estas dos funciones que quedan mencionadas. Viene un texto de Santo Tomás que es importantísimo. Si a este fin, el fin común que los hombres buscan en la vida social, se pudiese llegar por medio de la naturaleza humana, al oficio del rey, o sea, al gobernante, le correspondería encaminar a los hombres a ese fin. Para Santo Tomás, recontra subrayo, el Estado y la autoridad son algo bueno, buenísimo, que está como diseñado en las entrañas activas del hombre. El hombre se perfecciona en el Estado. El liberalismo y el marxismo no admiten esto, ven al Estado como un mal. Incluso el marxismo para la edad del paraíso. Corchete anticipatorio, también Maritain termina desvalorizando el Estado. Aquí, de algún modo, en el alto valor del Estado, se encierra toda la respuesta que después daremos con el padre Julio Membiel, el filósofo francés. Es tan alto el valor del Estado, o sea, de la vida política, que si naturalmente se pudiese alcanzar el último fin, si naturalmente pudiéramos llegar al último fin, entonces, si no hubiera iglesia y revelación y gracia, sería el gobernante el que se debería ocupar de la religión, de la moral, del culto, de quiénes deben ser sacerdotes, de cómo se deben formar, de cómo se les paga. Solo porque el fin de la fruición divina no lo alcanza el hombre por virtud humana, sino por virtud divina, el día de este fin no será del gobierno humano, sino de la Iglesia. Es decir, la encarnación del Hijo de Dios políticamente nos complicó la vida, porque hay un único sujeto, el hombre, pero hay dos jefaturas, dos sociedades en las cuales se debe insertar. Pero además, otro elemento fundamental, el hombre natural, nosotros hablamos mucho del derecho natural, de la naturaleza, de la exigencia de la naturaleza, eso en realidad no existió nunca, ni existe. Porque el hombre no fue creado natural, fue creado sobrenatural. Después cayó y fue elevado. De modo que el estado de naturaleza pura no existe y quedó la naturaleza herida. Si esto es así, si el agente que obra en la vida social y política es este tipo que está herido y enfermo, o sea, todos nosotros, todo esto tendrá que ver con la vida social. Ahora bien, si hay dos órdenes, si hay Estado y hay Iglesia, si hay dos soberanías, algún orden debe haber.
hay una subordinación más principal que es la del gobernante y la comunidad política a la Iglesia, en orden al fin religioso. Y hay otra también de la potestad religiosa a la civil en orden al fin temporal. Dado entonces que el fin que desde ahora tenemos es la fruición divina, desde ahora tenemos el fin que está ya, la fruición divina, el bien común político como una estación de paso de un tren que va para el otro lado, debe ordenarse al otro lado, si no, no lleva al fin. El bien común político tiene como elemento esencial el elemento religioso. El elemento religioso no está afuera, al costado, no es algo que no tenga que ver con la política. No se logra la felicidad política de la cual el hombre está llamado en la vida terrena sin que entre en juego la vida religiosa. Y todo esto tendrá que ver con la verdadera moral y el verdadero derecho. Y si hablamos de político y jurídico, hablamos de cosas que se trasuntan al exterior, no son misteriosas, mistéricas en el sentido que nadie las conoce y no trascienden hacia afuera. Lo propio de lo social es la comunicación externa de los hombres. Entre paréntesis, Santo Tomás y el cuasprimismo, ya diremos qué significa esta palabra, no somos clericales que propiciamos el gobierno político de los clérigos. Pero Maritain y los maritenianos, cuando hablamos del contenido religioso pleno del bien común político, nos dicen que somos clericales. No es así. Decir que el contenido del bien común político exige un contenido, también una parte fundamental religiosa, hace al fin y hace a la causa formal, al contenido, no a las causas eficientes que dirigen al hombre mismo. Esta doctrina está desarrollada por el Papa León XIII en las encíclicas Immortale Dei y Libertas. En la primera se defiende la concordia de Estado e Iglesia y las competencias de ambas sociedades perfectas. Se defiende que el Estado tiene el deber de dar culto público a Dios y procurar una inviolable y santa observancia de la religión. Y se rechaza el llamado derecho constitucional moderno, que lo podemos sintetizar con la palabra liberalismo o con otras, en lo cual no nos vamos a entender por ahora. Pero esto no queda completo así, si no decimos que hay otros dos puntos fundamentales de la doctrina católica, que son, por un lado, la doctrina de la tolerancia, aún concediendo derechos solo y exclusivamente a la verdad y a la virtud. Fuera de eso no hay derechos. No se opone la Iglesia, sin embargo, a la tolerancia por parte de los poderes públicos de algunas situaciones contrarias a la verdad y a la justicia, para evitar un mal mayor o para adquirir o conservar un mayor bien. El Papa Pío XII desarrolló esto y es muy interesante lo que dice. Dice, ni siquiera Dios puede dar un mandato positivo o autorización de enseñar o hacer lo que es pecado o lo que es error en materia religiosa o moral. Ni siquiera Dios puede autorizar a enseñar el error o a practicar el vicio. Pero dice, siempre hay que reprimir, o lo que es lo mismo, nunca hay que tolerar que se divulgue el error o el mal. El deber de reprimir no puede ser una última norma de acción. El mejor camino muchas veces es no impedir el error para promover un bien mayor. Admitir un bien menor tiene razón de bien. Evitar un mal mayor tiene cierta razón de bien. Lo cual nos autoriza a elegir un pecado menor
a un pecado mayor. Eso no autoriza a decir, bueno, yo voy a hurtar pero no robar, como robar es más malo, yo hago el mal menor, no, en materia de pecado lo que está mal no está autorizado nunca. Pero el gobernante puede tolerar que ciertas cosas sucedan por razones del mejor bien que se puede conseguir posible. ¿Y quién decide cuándo se ha de tolerar? Lo que dice Pío XII es muy interesante y a veces se entiende mal. El que decide es el estadista católico, pero en las materias religiosas y morales debe solicitar el juicio de la Iglesia. O sea, la solución de Pío XII tampoco es clerical en este punto, porque dice que el que debe decidir sobre qué ha de tolerarse es el gobernante católico, pero debe tener el juicio de la Iglesia. De ahí viene la solución de las llamadas tesis e hipótesis. Llamamos tesis a la situación ideal a la cual siempre se debe tender, a que el Estado sea católico, a que la legislación esté influida por la religión, a que el cristianismo informe la vida social, pero eso no se puede lograr. Muchas veces habrá que tolerar muchas cosas. En realidad, hoy, como están las cosas, más que tolerar, habría que hablar de que pidamos el derecho a que nos dejen existir o respirar. Es decir, lo que llamamos la hipótesis, la mejor solución en un momento concreto, no es adecuarse a cualquier cosa que pase, de tal manera que los hipotesistas, lo que sigue la hipótesis serían transadores, traidores, sino que sea la mejor solución en orden a conseguir el mejor fin. El fin siempre es operante, no es que hay un dilema entre la tesis y la hipótesis. La hipótesis es la mejor solución que se puede aquí y ahora lograr, pero siempre apuntando al fin. Y otro punto que desarrolla la doctrina católica es la doctrina de la libertad del acto de fe. La Iglesia enseña que el acto de fe es libre. Si no fuese libre no sería acto de fe. O sea, no se puede bautizar a palos o coaccionar al bautismo. Anticipo que los maritenianos sacan la conclusión, a partir de esta verdad de que no hay que bautizar a palos, y que en ese sentido se debe respetar la libertad, de la existencia de la libertad como verdadero principio del orden social. No. Una cosa es que no se coaccione directamente al acto de fe. Otra cosa es que se haga de la libertad el principio del orden social. Nunca la libertad puede ser principio de un orden. Nunca ha existido alguien, un entrenador de un equipo de fútbol que dijera hagan lo que quieran. Y en todo caso, si hay un entrenador que tiene 11 genios y dice hagan lo que quieran según las reglas del fútbol, que consiste en meter más goles que el otro. Y ya la libertad no es el último criterio, porque la libertad de cada genio del fútbol se subordina al fin, que meter el gol, que ganar, que hacer más goles que el otro. En la encíclica Quas Primas, Pío XI defiende la realeza social de nuestro Señor Jesucristo, lo cual significa que Cristo manda, es decir, que la vida social temporal debe ordenarse según Dios. Esta expresión, que la sociedad sea informada por el orden cristiano, es muy recurrente en el Concilio Vaticano II, aunque se lo olviden siempre, y aunque nos digan que no, que ahora con el Concilio. Y es la doctrina del Catecismo de la Iglesia Católica, que reitera todo esto y alude explícitamente a la realeza de Cristo y a la encíclica Quas Primas. Así que aunque venga un ángel del cielo y les diga que según el concilio y según la Iglesia hoy la realeza de Cristo está superada, díganle que lean el 2105 del Catecismo de la Iglesia Católica. Quiero recordar
y aquí nos metemos un poco ya en la parte polémica, que la Iglesia siempre ha sido asaltada por lo que el Padre Sáenz llama las tempestades que atacan la nave. Y en este punto, quiero decir tres cosas: lo que es el liberalismo y el laicismo, cuál fue el hecho central político-social del liberalismo y su significado en orden a la buena vida política. Prometido entonces, ¿qué es liberalismo y laicismo? El liberalismo es la doctrina que sostiene que el valor más alto del hombre, o el más alto en la vida social, en que radica su dignidad, es la libertad, entendida como el poder de elegir sin ser coaccionado. El laicismo es la doctrina que sostiene que Dios y la religión nada tienen que ver con la vida social, que se ha de excluir sistemáticamente a Dios de la vida social. En ese sentido, yo lo aprendí un día del doctor Suárez Ramos, no es una verdad misteriosa, pero lo aprendí para siempre y me lo dijo muy claramente: el laicismo es el ateísmo social, no es el respeto de todas las religiones, no. Luis Rodrán dice bien, el laicismo es un Dios celoso. El laicismo no es el respeto de todas las religiones, no, es prescindir de Dios en la vida social. Y aquel que quiere meter a Dios en la vida social cae en la herejía. Porque el laicismo es un sistema que consagra la exclusión de Dios. Si vos querés meter a Dios en la vida social y que haya procesiones públicas y actos públicos y que la religión esté en las leyes y en las leyes laborales y en los descansos dominicales y todo, no, vos te convertís en un enemigo del orden que está fundado en el laicismo. El liberalismo no es el respeto a la libertad del hombre. El liberalismo es consagrar la libertad como principio. Ahora, de consagrar la libertad de cada uno como principio, no surge que yo respete tu libertad. Porque si resulta que mi libertad es lo más importante, eso es contrario a decir yo respeto tu libertad. Porque si yo digo en un sistema donde cada cual respeta la libertad del otro, bueno, la libertad se debe subordinar al respeto. Ya entonces la libertad no es el principio supremo. Tres cosas dije para este capitulito: el liberalismo y el laicismo. El hito central histórico de la revolución del liberalismo y el laicismo fue la Revolución Francesa, la exaltación de la libertad del hombre como valor supremo, la exaltación del laicismo, el rechazo no solamente de la burguesía o la nobleza, sino el rechazo del principio del orden católico, del principio de jerarquía y del principio del orden católico. Por eso no fue una cosa accidental en la Revolución Francesa que se mataran como pestes sacerdotes, obispos, al mismo rey y demás. Hacía la esencia de la Revolución Francesa, a las doctrinas que animaron la Revolución Francesa, que esto sucediera. Esto de que los católicos hablarnos de libertad, igualdad y fraternidad es como hablar de la soga en la casa del ahorcado, no es un malentendido trágico. No hay que hablar de la soga en casa del ahorcado. Y bueno, para nosotros hablar de libertad, igualdad y fraternidad es que nos mataron un montón de hermanos en la fe y destruyeron el orden cristiano. Así que no se puede decir que libertad, igualdad y fraternidad son ideales cristianos. Bueno, cualquier palabra le puede dar vuelta y porque la verdadera libertad, bueno, porque la verdadera fraternidad, bueno, dale, metele, pero el significado concreto es este. No fue un malentendido trágico, como decía Maritain, ha habido un malentendido trágico aquí. Se ha interpretado mal. Pero
ha habido los intentos de reconciliar la Iglesia con el liberalismo. Siempre aparecieron planteos como: ¿habrá sido tan mala la Revolución Francesa? ¿No seremos nosotros los culpables de las persecuciones contra nosotros? Es interesante recalcar esto que les voy a decir para evitar cierto ideologismo que podría haber de nuestra parte. En este caso entendido por ideologismo, el llevarnos siempre por las doctrinas y atribuir todo a doctrinas. En todos los errores hay hombre de carne y hueso que lo sustentan. Y las influencias en las actitudes y doctrinas que los hombres sostienen son las motivaciones reales de los hombres, que son muchas. No es solamente la doctrina que influye. A veces hay gente que dice: tenemos que ser un grupo para formarnos, para estudiar, y en base a eso vamos a arreglar el mundo. La doctrina es importante, pero son importantes otros elementos. San Basilio decía que los hombres obedecen por interés, por temor o por amor al bien. Las influencias no son solo doctrinales. Influyen las doctrinas, influyen las leyes, influye la pereza, influye el patriotismo, influye el pecado, los resentimientos, el perdido enamoramiento de una mujer hermosa o de una mujer feísima. Ahí a la vuelta de casa vivía un flaco que la mujer era feísima, estaba más fea, cada vez más fea, lo trataba mal. Y el tipo se fue a vivir con una enfrente de mi casa, que está mucho más joven, lo trata re bien, y encima ella está revivida. Entonces no falta el ideólogo que dice: no, esto se debe a Gramsci. El fenómeno se puede explicar por otras razones. Tampoco la pavada. Pero en nuestra fila hay mucho ideologismo. No, por la doctrina, porque la ley, deducción. Claro. Hay muchas razones que influyen en los movimientos, pero nosotros desde la universidad tratamos de marcar sobre todo las doctrinas que influyen. Un intento de reconciliación de la Iglesia con el liberalismo se debió a Felicidad Roberto de Lamennais, que era un malvinero, pues nació en Saint-Malo, Francia. Fundó la revista L'Avenir, que su lema era Dios y libertad. Postulaba él y sus seguidores la Iglesia en el derecho común, ninguna ventaja para la Iglesia. La Iglesia es una sociedad más, concepción protestante de la Iglesia en lo jurídico, que hoy en la UCA muchos profesores de derecho canónico la defienden, no quieren saber nada de la Iglesia con un estatuto especial como sociedad necesaria de derecho público, como sociedad perfecta o soberana, que el Estado la reconoce de igual a igual por lo menos. Estos exaltaban el progreso, denostaban la cristiandad medieval y cualquier subordinación del Estado a la Iglesia en lo suyo. En esto influye mucho la idea progresista del progreso, que la humanidad progresa, que la humanidad avanza. Ahora bien, si la humanidad progresa históricamente y vamos perdiendo el partido, como lo actual por el dogma del progreso es superior a lo anterior, terminás exaltando la derrota. Estamos progresando, pero estamos perdiendo. Pero como no podés exaltar la derrota como derrota, lo malo como malo, transformás el bien y decís: está todo bien, perdiste la brújula y no luchas más. Si vos sos católico y tenés derecho a criticar todo lo que veas malo en la cristiandad medieval o en la Iglesia, tenés todo el derecho del mundo. Pero si da la casualidad que a todo lo ves mal y encima admitís el dogma del progreso, resulta que la cristiandad medieval hay que sepultarla, que era lo que decía Maritain. Hay que sepultar la sociedad cristiana, la sociedad concebida como fortaleza de la religión.
esta gente estaba animada, estábamos hablando de Lamennais, uno de los... Está autorizado. Gracias. Estaban animados de un cierto optimismo sobre el hombre. Es el optimismo del enfermo que se declara optimista y no toma los remedios. Porque el hombre está enfermo, está herida su naturaleza. Y estaban dominados por la exaltación de la libertad y cierta identificación del cristianismo con la libertad, las libertades y el liberalismo. Vos podés defender toda libertad y dignidad del hombre que quieras, pero si con la libertad uno se hacen santos y otros delincuentes, quiere decir que la libertad necesita seguir la norma para ser buena, y que el hombre será más digno que un sapo porque es inteligente, pero si peca se va al diablo. Y si el hombre es digno, es más digno que el sapo, pero actuando se puede convertir en digno. La doctrina de Lamennais fue condenada por Gregorio XVI en la encíclica Miraribus y en otra. El cuento no termina feliz porque don Felicidad de Lamennais, recuerden que Lamennais era un clérigo, se llamaba Felicidad. El cuento no termina feliz porque murió fuera de la iglesia. Esto tiene que ver porque Maritain va a reeditar todas las posiciones de Lamennais, criticadas ya, condenadas por Gregorio XVI. Y el que se dio cuenta de esto fue el padre Membiel. Cuando el padre Membiel empezó a leer a Maritain, el segundo Maritain, ya vamos a ver el cambio que tuvo, aunque algo ya se dijo. Cuando el padre Membiel empezó a ver que toda esa música resultaba conocida, empezó a ver que todo eso ya estaba condenado. Y el padre Membiel nos lanza esa magnífica obra de Lamennais a Maritain, que se reduciría, digamos, a esto. Todo lo que ha sido condenado por Gregorio XVI está reeditado aquí por Maritain. No volvamos a lo mismo, con otro lenguaje, con más tomismo, con más complicación, más científicamente, pero es lo mismo. Pero como él vio, el padre Membiel, vio que en estas ideas latía toda una concepción de la persona humana y toda una concepción de la política, le dedicó uno de los libros más grandes que se titula La filosofía política del mundo y de la historia, que es Crítica de la concepción de Maritain sobre la persona humana. ¿Quién era Maritain y quién era Maurras? Bueno, ya nos dijeron que venía de mal lado Maritain, pero se convirtió, y al convertirse se hizo tomista, ingresó a la Acción Francesa, movimiento fundado por Maurras, que según el padre Membiel es con Aristóteles el más grande filósofo de la historia, de la política de la historia, filósofo político de la historia. El movimiento de Acción Francesa estaba dirigido por Charles Maurras, que no era católico, pero que guiado por su patriotismo descubría en la Iglesia el elemento estructural de Francia junto con la monarquía. Para este autor, la monarquía era, con la Iglesia, el elemento estructural de la grandeza de Francia, que le había dado 10 siglos de ser un Estado poderoso e importante. Él no hacía teoría sobre la monarquía, ni no decía la monarquía es el mejor sistema, ni pretendía exportar la monarquía afuera. Decía, en Francia, la monarquía. Francia se va al diablo sin la monarquía. Y Francia es grande por la Iglesia, siendo no católico. Grandes argentinistas como Julio Irazusta y Ricardo Paz fueron discípulos de Maurras. Insistía, sobre todo Julio Irazusta, que yo siempre para chumbar a los constitucionalistas digo que es el mejor constitucionalista argentino porque nunca ni soñó ni pensó ni era abogado en ser constitucionalista, pero lo digo con un fondo de verdad, porque Irazusta
en el análisis de la historia, descubría las leyes del funcionamiento de la Argentina y del mejor funcionamiento de la Argentina, y trazó lo que fue la constitución de la Argentina. Cuando dicen que no tenía constitución, no tenía un papelucho escrito, pero tenía un sistema constitucional en la época de Rosa, con el cual la Argentina llegó al cenit de su grandeza, ganándole una guerra a Inglaterra y Francia. Y él insistía mucho que para nosotros no tenía mucho sentido hablar de la monarquía, pero él era discípulo de Morraz y repetía las enseñanzas de Morraz. Las formas de nuevo gobierno no son exportables. Cuando un militante pregunta a los directivos de la Acción Francesa qué tenían que hacer, si debían participar de la resistencia del clero contra el gobierno que perseguía a la Iglesia, y muchos de la Acción Francesa, incluso no católicos, eran metidos presos por adherirse a la Iglesia, los directivos de la Acción Francesa decían, algunos han tenido la simplicidad de preguntarnos, nosotros renovamos la palabra de orden, absolutamente sí. Lo que importa es prestar a la Francia todos los servicios que podamos. Nosotros hemos servido y apoyado a las Fuerzas Armadas de Francia. Debemos servir igualmente a la Iglesia de Francia. Por deber religioso si somos creyentes. Y si no lo somos, por deber patriótico. Una posición parecida tuvieron acá dos marxistas de origen, Manfred Schoenfeld y Abelardo, perdón, Manfred Schoenfeld no, era judío. Dos marxistas, Abelardo Ramos y Arturo Frondizi, sobre todo después de Malvinas. Ellos vieron en la Iglesia un elemento constitutivo de la patria. Bueno, las condenas de los movimientos proliberales dentro de la Iglesia dejaron al liberalismo católico con la sangre en el ojo y querían la condena de la Acción Francesa. Hasta llegaron a truchar el diario de la Acción Francesa, la revista de la Acción Francesa, meter cosas que no eran reales contra la Iglesia para conseguir que Pío X la condenara. Ni él ni Benedicto XV lo hicieron. Pero sí lo hizo Pío XI, condenó a la Acción Francesa, que era un obstáculo para los planes liberales. Era la defensa de la tradición francesa y de la Francia. Avanzaron las izquierdas y el germanismo hitlerista se fortaleció frente a Francia, a la que habría de humillar en la próxima guerra. Tan sin fundamento fue la excomunión, año 1926, que 13 años después, sin decir agua, Pío II se levantó la excomunión. El final fue feliz para Morraz, al revés que para Don Felicidad, murió en la iglesia. Pero el daño que se hizo, político y religioso, fue muy grande. Aquella condena influyó en Maritain, que se volvió contra todo lo que hasta entonces había pensado, influido por la condena de Morraz. Repito que los autores, los pensadores, los escritores, no son una inteligencia suelta, y son influidos por los hechos más variados. Acá una condena de la Iglesia lo hace cambiar. También aquí había una madre protestante que nunca había aprobado su conversión al catolicismo, etc. Maritain, por entonces, 1936, toma partido contra la cruzada española, contra el general Franco, mientras los obispos españoles decían que el levantamiento del general Franco era una cruzada por la fe. Maritain se alza y está a favor de los enemigos de Franco. Maritain se exilia durante la guerra en los Estados Unidos y se deshace en elogio del sistema norteamericano, de su mismo democratismo y anticatolicismo, de sus ideas contaminadas por ideas masónicas y a veces comunistas. Cuando termina la guerra, matan a más de 50.000 católicos en Francia con el pretexto de que habían colaborado con los nazis, y él no hace nada siendo embajador en el Vaticano
no muevo un dedo por ellos. Maritain empieza a hacer grandes elogios a los comunistas. Máximo Gorki, en Pravda de Moscú, comunista, decía: el verdadero amor del hombre ha sido organizado como fuerza creadora y se plantea como fin de la emancipación de millones de trabajadores. El amor organizado como fuerza creadora en el comunismo. Y Maritain escribía: creemos en la sinceridad profunda de estas palabras de Gorki y del sentimiento que expresa. Dice Rubén Calderón Bullet, el gran maestro argentino: si no estuviera citado en la página 97 del Humanismo Integral que la Revolución Francesa instauró por primera vez el verdadero amor del hombre en el mundo, esto parecería un invento de algún enemigo particularmente irónico para hacerlo quedar a Maritain como un imbécil. Es decir, pierde la brújula, el liberalismo le lleva a su antifascismo y los antinacionalismos y la anticristiandad le lleva a elogiar ya entonces al comunismo mismo. ¿Qué doctrina desarrolla Maritain? Bueno, por de pronto adopta una actitud progresista. Él sostiene que el mundo progresa, que necesariamente progresa, que cada etapa histórica tiene un ideal propio y sería hablar mal de Dios pensar que Dios nos da a cada época histórica su propio ideal. Él mantiene en ese sentido su inquina contra la cristiandad, o sea, la sociedad informada por el Evangelio, la sociedad donde la doctrina moral de la Iglesia es derecho, es ley, en lo sustancial. Y dice: debemos cavar la sepultura del Estado cristiano. Sostiene que la humanidad ha registrado en los últimos tiempos estas etapas. En la Edad Media había un reconocimiento del orden religioso de la Iglesia, era positivo. Pero era una edad de infantilismo, falta de desarrollo y toma de conciencia de la humanidad. En la edad moderna el hombre ha llegado a la adultez, ha tomado conciencia de lo que es, pero se ha rebelado contra Dios. Tenemos que aunar las dos cosas: una edad que suprime el infantilismo y la falta de conciencia, y junto con el reconocimiento de Dios. Ya dijimos lo de los malentendidos trágicos. Él atribuía las reacciones católicas contra el liberalismo y el comunismo y la masonería a malentendidos trágicos. Y sobre todo elabora una doctrina ya aludida antes, de la distinción entre individuo y persona, que aparentemente es muy piadosa, muy espirituosa o espiritual, pero después ya veremos el significado que tiene. Él dice que el individuo es la parte material en el hombre y la persona es lo espiritual. Entonces, el individuo sí, la parte material, se subordina al Estado, a la sociedad política, pero el Estado está al servicio del hombre como persona. Desarrolla la idea de la nueva cristiandad. Si ponemos una religión privilegiada, se atenta contra la unidad del Estado y se atenta contra la libertad. No es que el valor adquirido hoy es la libertad. Entonces dice, debemos crear una nueva cristiandad. A la Iglesia no le conviene quedar coaccionada por la relación con el Estado. La Iglesia lo único que quiere es libertad. Y si el Estado la protege y privilegia, la esclaviza. Como vivimos en una sociedad pluralista, debemos consagrar el pluralismo como norma. Pero él se da cuenta que una sociedad tiene que tener, de alguna manera, ciertos valores fundantes, cierta concepción fundante. ¿Y cuál será la concepción fundante de la nueva cristiandad?
¿Cristo? No. Lo que será fundante es la libertad, el hombre, la democracia, la filosofía democrática, el credo democrático, la religión de la democracia. Y la coacción, que en la cristiandad estaba al servicio de la difusión de la religión y que no hace atacar a la religión, y que la plata del Estado tuviera para ir a misionar, y que la plata del Estado, como en la época de Franco, tuviera para que se editara la zona arqueológica, y etcétera. La coacción debe estar al servicio de la concepción democrática, de la filosofía democrática. ¿Y qué se entiende por filosofía democrática? Cierta participación del pueblo. No, todas esas cosas no. La filosofía democrática no es que el pueblo participe, que haya elecciones o que no haya. No. Hay una concepción filosófica democrática. Que la verdad la expresa el pueblo. Pero claro, esto es raro. Me envió le dedico una página que no se la voy a leer, pero es tan maravillosa. Habría que dar una conferencia empezando con la página que dedica Membiel a esto. Resulta que no siempre acierta el pueblo. Entonces tiene que haber minorías proféticas que lo lleven al pueblo a pensar como debe. Y que apliquen la coacción, y que apliquen la fuerza para que se instaure la filosofía democrática. ¿Está claro? No puedo dejar de leerlo de Membiel. Aquí se revela la dualidad insostenible de la teoría liberal. Por un lado impone como verdad y bien social lo que decide la mayoría. Y hace de esta la fuente de todo derecho. Esto lo dice Maritain expresamente. La última palabra la tiene el pueblo. Pero por otro solo reconoce como verdadero derecho y verdad y bien social y lo acorda con los ideales liberales. Y esto se ha repetido siempre. Por ejemplo, Sarmiento decía que hay que educar al soberano, pero la famosa frase de Sarmiento, educar al soberano, y él como educador, educar al soberano, sigue así. Si el soberano no lo educa, el soberano va a decir viva Rosa, cuidado. Entonces el soberano no es tan soberano. El mismo Rousseau, que tanto exaltaba el pueblo soberano, el autogobierno, decía que al ciudadano había que obligarlo a ser libre. Y el abad Sieyès, de la Revolución Francesa, tenía una gran desconfianza al pueblo llano, al cual le llamaba la canalla, porque si lo dejabas resolver lo que quería, iba a apoyar a la nobleza, porque los nobles tenían mucho más popularidad que estos grupos masónicos minoritarios. Hay un capítulo que se lo voy a ahorrar que dice quién era el cura Membiel, ya está dicho. Y con esto hemos ganado un montón de tiempo. Nos acercamos a la empanada. Dicen que la crítica de Membiel es importante, es muy importante porque en todo trabajo de crítica intelectual, sobre todo de alguien que era el Gardel del tomismo, Maritain era el Gardel del tomismo, gracias a Dios que atacó a Franco y a la cruzada española porque ahí muchos se avivaron. No es fácil atacar a una persona que maneja muy bien Santo Tomás y que encuentra siempre textos tomistas para presentar sus posiciones. Oyó primero que nadie que la música de Maritain eran variaciones sobre un tema de la Lamennais. Se dio cuenta de esto y escribió de la Lamennais Maritain. Ya lo dije. Breve exposición crítica sobre Maritain. Fundado en Membiel, no reducido a Membiel, ni agotado a Membiel, desde luego. Si tuviéramos por alguna razón que terminar acá, bastaría con decir esto. Si lo que enseñamos sobre la doctrina católica es verdadero, lo de Maritain es falso. Repito, lo que dice Santo Tomás, el hombre es naturalmente social y político. El hombre está destinado a esta vida, pero tiene
que marchar hacia la otra. Si el hombre no hubiera sido elevado por la gracia, si no hubiera habido una revelación y creado la iglesia, el gobernante se debe ocupar de todo esto. Pero como no es así, como hay iglesia, porque el hombre ha sido elevado a la vida divina y tiene la gracia para sanarlo y para elevarlo, acá tenemos dos, complicada la vida política, tenemos dos autoridades, dos sociedades perfectas o soberanas, la iglesia y el Estado. Y entonces, en lo que hace lo religioso a la marcha, a la vida religiosa, el Estado se debe subordinar a la iglesia, Cristo manda. Esta es la doctrina de León XIII, esta es la doctrina incluso del catecismo de la Iglesia Católica. En estas épocas donde se dicen tantas macanas, incluso de las más altas esferas, pero en el Concilio Vaticano II está clara la cosa y en el catecismo de la Iglesia Católica está clara. Si es cierto entonces todo lo que enseñamos y recordamos, Maritain está fuera de la doctrina católica. Primera católica. Pero me dejan seguir, sigamos. La nueva cristiandad de Maritain está contra lo que enseña San Pablo. Dice Maritain, hablando de historia. Pero este es el problema de los que te hablan de historia y te dan doctrina esencial hablando de historia, porque a veces es difícil distinguir. Fulano es un cretín, fulano es muy católico, y es difícil distinguir si están atacando a Tafé o lo están atacando a fulano, si lo están atacando al Padre Ignacio o están atacando a la iglesia. Tema que no conozco. Decía Maritain, los tiempos modernos se oponen en la Edad Media al mito de la fuerza al servicio de Dios, sustituye de la conquista o la realización de la libertad. Hay que rechazar el Estado como fortaleza al servicio de Dios y de la Iglesia. Pero fíjense lo que dice un tal San Pablo. San Pablo nos enseña que no hay potestad sino de Dios y que aquellos que empuñan la espada, o sea, los que tienen el poder, son ministros de Dios o funcionarios de Él, vengadores para castigo al que hace lo malo. El Estado al servicio de la fe. La potestad no viene del pueblo. El pueblo no es la última fuente de toda razón y justicia, como dice la filosofía democrática. La Constitución Nacional dice bien, Dios es el puesto de toda razón y justicia. Además, el pueblo como tal, contra la doctrina de la democracia boba, del autogobierno, del gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, un disparate en el que nadie cree en serio. Los chistes de Mafalda sobre el tema son lo mejor que se ha escrito y dibujado. El pueblo como tal no gobierna nunca, esto es un disparate. Y el bien común político pleno incluye la dimensión religiosa como principal, no cualquier religión sino la verdadera. Y hablar de religión sin Cristo y la Iglesia no se puede. Y cuando hablamos de política y de derecho hablamos de algo social, exterior, público, no de un cristianismo tapado, anónimo. Es decir, la nueva cristiandad de Maritain, con su filosofía democrática, su credo democrático, etc., está contra lo que dice San Pablo. El origen de la autoridad está en Dios, la fuente de toda razón y justicia está en Dios, y el gobernante es ministro de Dios para el bien. El Estado como fortaleza al servicio de la fe. Eso como ideal, desde luego. Hoy el Estado es una fortaleza contra la Iglesia, digamos. Pero el ideal católico es y sigue siendo ese. Y no puede ser otro. Ni Dios puede decir que sea otro. Puede decir Dios ir contra sí mismo. ¿Saben cómo refuta el padre Julio? Tercera crítica. El mito de la idea del progreso de Maritain. Con un texto de Maritain. Del Maritain anterior. La idea misma del progreso de ser universal no es una idea propiamente dicha, que le dé a la inteligencia algo que tome algo de la realidad y del bien, sino un puro mito para motorizar a la gente. Le dice Calderón Bouchet
olvidamos con facilidad la palabra de nuestro Señor, que por los frutos se conoce el árbol, y tendemos a justificar los malos frutos aduciendo la bondad de un árbol que nadie ha logrado conocer, a no ser por sus nefastos frutos. Toda la Revolución Francesa y todo el periodo posterior, toda la destrucción de la cristiandad y de la moral, vienen de allí, vienen de esos frutos. No podés decir que todos estos malos frutos vengan de un árbol bueno. Para San Agustín, lo copio a Lalón Boucher, el progreso del hombre se mide por el acercamiento a Dios, por la realización de la ciudad de Dios, no por la libertad y la democracia y la toma de conciencia del hombre sobre sí mismo. Y se ven bien en todas partes. El progreso debe consistir ante todo en un aumento de la autonomía, la conciencia, la libertad y la democracia, sino un mayor acuerdo de estas facultades del hombre con sus objetos, el ser y el bien. El hombre está para el ser y para el bien, no para la autoconciencia y para reclamar sus derechos. Individuo y persona. La dicotomía entre individuo y persona, la distinción, corre por el camino plausible de distinguir lo material de lo espiritual. Parece piadoso, exalta la primacía de lo espiritual y corre con el viento a favor de que parece rechazar todo absolutismo de Estado y de subordinar lo menos valioso a lo más valioso. Podría parecer a alguien que, bueno, es una buena defensa del hombre, de la libertad del hombre frente a los excesos estatales. Pero veamos las cosas con mínimo detenimiento. Cada hombre es individuo y es persona. El perro es individuo, pero por no tener alma espiritual, no es persona. Quiere decir que se distinguen individuo y persona, pero en cada hombre la persona coincide con el individuo. Ahora bien, si el hombre se somete al bien común y al Estado en cuanto individuo, en cuanto material, en cuanto a lo peor que es, lo más bajo que tiene el hombre, se subordina al Estado, quiere decir que llegamos a un Estado o a un bien común materialista. Ahora, si el Estado se subordina al hombre como persona, el hombre no se subordina a nadie, solamente directamente a Dios, como dice Maritain, resulta que estamos en la anarquía. El equipo de los 11 jugadores de fútbol se subordina al director técnico como individuo, como persona, que todo es lo mismo, como materia y como espíritu, dentro de las competencias del director técnico. Lo cual no significa que no exista otras asociaciones, además de esta asociación del equipo de fútbol, como la familia, el municipio, el Estado y la sociedad de la Iglesia que lo lleva al hombre a Dios. Entonces que Maritain, por un lado, lleva a un Estado materialista totalitario y por el otro lado lleva a un Estado totalmente anárquico. Consecuencias de Maritain. Ya dijimos que el liberalismo se presenta como respuesta a problemas políticos. Pero, al elegir a la libertad como suprema y al excluir a Dios de la vida social, dado que el hombre es sociopolítico, terminan excluyendo a Dios del alma de la gente. Entonces, algunos podrían pensar, hay una materia en que Maritain pifió, la de la relación de la Iglesia y el Estado, o la cristiandad. No lo culpemos del abortismo, del divorcio, de todos los males que vivimos, y contra los cuales Maritain estaba. Pero cuidado, eso es como decir, quitó los cimientos, no destruyó la casa, te movió el piso, no te hizo caer. Suprimir la doctrina y validez de la cristiandad es suprimir la Iglesia y su influencia en la sociedad. Suprimir la influencia social de la Iglesia, que es el médico que nos alcanza la salud a los hombres que estamos enfermos, es suprimir el remedio. Por eso se ha podido decir que en su filosofía democrática prescindía de la gracia. Hechos sociales concretos. Quitada la influencia de la Iglesia,
se viene abajo la vida sobrenatural, y quitado lo sobrenatural, dado como es el hombre, se viene abajo el orden natural. Le voy a dar un ejemplo. Si ves que la cristiandad quiere decir que se acepta la doctrina moral de la iglesia que debe de trabajar los domingos, como les conté a algunos de ustedes en una charla anterior, hace un tiempo cuando se cegaban las fuentes de trabajo durante el menemismo, el intendente de San Nicolás me dice: Tito, conseguí 200 puestos de trabajo para San Nicolás, estaba chocho, un supermercado. Y un concejal amigo hizo un estudio que por cada puesto que ponía el supermercado se sacaban 6. Se cerraban los almacenes de barrio. La defensa de la doctrina de que hay que descansar el domingo es la defensa del almacenero contra el supermercado. En la ciudad de Rosario hay carteles hace un tiempo, bastante tiempo, que reclaman organizaciones comerciales obreras, empleados dirigidas por socialistas que piden que se prohíba el trabajo los días domingos. Eso es indiscutible en la cristiandad. Podríamos extendernos en otros ejemplos, pero me parece que esto es suficientemente ilustrativo. Podríamos hablar también de la influencia concreta de esta concepción de filosofía democrática contra la doctrina católica en la política argentina concreta. Quedará para las preguntas si hay preguntas, o para las empanadas si hay empanadas, que es algo que me preocupa realmente. Me parece que nosotros debemos defender como un bien la Iglesia, la cristiandad y la patria argentina. Y rechazar las enseñanzas políticas del segundo Maritain, que tenía inquina contra la cristiandad, que tenía inquina contra el Estado fortaleza al servicio del Evangelio, y que diluía el segundo gran amor del hombre en el universalismo no patriota. Debemos estudiar en el centro Castellani. Debemos pensar la patria, como decía Castellani, para salvar lo que queda en la Argentina de cristiandad, que es mucho. El catolicismo es la principal fuerza social de la Argentina. Pusimos nosotros, ahora me adelanto, soy católico, me adelanto, en 2 días, lo del cura Brochero y el señor Milagro en Salta, hubo 1 millón de personas en las calles, en Córdoba y en Salta. El catolicismo es la principal fuerza social de la Argentina y es la más popular a pesar de todo. ¡Vamos todavía! Todos por la Argentina. Todos por la Argentina. Muchas gracias. Bueno, es tiempo de preguntar. A ver quién, el doctor Gómez. Yo quería preguntarle, en primer lugar, ya por los años 70 y pico, tenía algunos años menos yo, un gran amigo mío ya fallecido, leía con bastante interés un libro que yo lo voy a decir en castellano, que lo decía en buen francés, El paisano de la Garona, si no me equivoco. Tenía cierto entusiasmo de alguna manera, yo no he leído el libro, soy franco, en el sentido de que le parecía que había una suerte de retorno, o por lo menos de asustarse de alguna manera de Maritain, no sé si con el desarrollo de propias conclusiones o con un panorama del mundo. Esto sería una primera propuesta de su reflexión. Aclaro, estoy recordando a mi amigo, que ya no está en la tierra, en su consideración sobre El paisano de la Garona. Yo no lo leí. Y la segunda pregunta que le haría, leí un poco como introducción a esta conferencia, estuve leyendo un artículo del doctor Bosca, hoy muy rápidamente, le confieso, muy rápidamente, donde él más bien parece decir, puedo haberlo interpretado mal, que de alguna manera Maritain inspira a Pío XII en algún momento, en algún mensaje sobre la democracia, si no me equivoco, en los finales de la Guerra Mundial, se hubo en los albores del final. Segundo lugar, que su
amistad personal con Pablo VI, más allá de que la amistad es otra cuestión, como que habría inspirado de alguna manera y hasta habría sido uno de los hombres que ponieran algunas teorías o doctrinas del Concilio Vaticano II. Es decir, como una suerte de, no ninguna reivindicación, estas consideraciones, profesor Bosca, esto como propuestas para su aclaración y desarrollo. Muchas gracias. Una lectura muy veloz. Imagino, no tengo duda. Yo no, digo, vamos a completar. No, Maritain escribió al final de sus días un libro que se llama El paisano de la Garona, como un campesino que al final de sus días reflexiona y vuelve atrás en muchas posiciones que él había sostenido. Con ese motivo le cayeron ahora todos juntos, los progresistas, los modernistas y demás, le dijeron, si vos sos el que nos metiste a nosotros en esto. Y desde luego Membiel volvió a caer porque le dijo que seguía manteniendo en lo fundamental su vieja posición. Y en ese el paisano de la Garona sigue viendo como el gran enemigo del hombre al integrismo católico, la cristiandad, o sea, la sociedad católica. O sea, informada por el catolicismo. O sea, se asustó de algunos errores, pero persistió en lo fundamental que es la negación de la cristiandad. El doctor Bosca es mariteñano y creo que se declara católico liberal. En un diario de filosofía del derecho que yo dirijo le he pedido una colaboración a él en la sección que se llama Cristiandad para que tuviera participación, esa posición que es importante en la UCA, el diario de la UCA, y le he dado participación. Él tiene, yo he criticado libros de él en mi libro sobre Saccheri, porque tiene la posición de lo que los grandes defensores de la cristiandad en Argentina murieron en una interna peronista prácticamente. Yo salí en defensa de Yenta y de Saccheri, que Maritain tuvo influencia, tuvo muchísima. Pablo VI, Giovanni Battista Montini fue discípulo de él, y al terminar el concilio un mensaje de los laicos se le dio a él. Así que influencia tuvo. Pero Pablo VI declaró que el progresismo es una doctrina herética, y evidentemente Maritain estaba en la posición progresista o neomodernista. Con respecto a que haya tenido influencia en el documento Benignitas et Humanitas de Pío XII de 1944 sobre la democracia, bueno, Pío XII en ese documento toma la palabra democracia, pero bajo la palabra democracia pone toda la doctrina tradicional de la Iglesia, incluso la del Estado católico. Así que no sé si alguna influencia tuvo, pero no decisiva, y es contra la doctrina Maritain. Porque Pío XII en ese documento acepta la palabra democracia como un sistema donde el hombre es tratado como sujeto activo de la vida social, donde debe ser consultado antes de obedecer. Obvio que esto no puede entenderse en forma universal. Nunca en el Vaticano se aplicó esto ni se va a aplicar esa democracia desentendida. La orientación general es que el hombre sea considerado sujeto en la vida social, no sea considerado como un instrumento, que el hombre sea considerado, el conjunto de los hombres, como pueblo y no como una masa manejada de afuera, pero que en la democracia, dice Pío XII, debe haber verdadera autoridad, debe haber mando y obediencia. Nada de las concepciones mariteñanas del
que se repetía Lincoln, el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo, nada de la masificación partidopolítica habitual de estos días. Entonces, desde el punto de vista científico, yo me resisto a admitir la palabra democracia para el buen gobierno, en parte algo que decía Pío XII, pero bueno, razones pastorales lo pueden justificar, desde el punto de vista científico se discutiría. Pero Pío XII pone bajo la palabra democracia la concepción cristiana católica del Estado, a rajatabla, machaza. Nada de Maritain en eso. Voy a preguntar a vos, a ver qué dice. ¿Otra pregunta? ¿Condena vos por razón explícita hubo alguna vez a esta parte, no a lo primero, sino a la parte objetable que usted? No, nunca hubo. Hubo proyectos de condena de Maritain, hubo. Me refiero a la Santa Sede, por supuesto. Sí. Hubo proyectos, pero nunca. Doctor, yo coincido con usted en cuanto a lograr motivaciones diversas. Ahora, a mí me parece que estamos en una sociedad donde lo normal, la regla, es la ausencia de Dios. Yo no veo que en la sociedad argentina Dios esté presente en las decisiones importantes, no solo a nivel social, sino a nivel individual, aún de los que nos proclamamos católicos, ¿no? Me parece que esta es la situación del catolicismo hoy en Argentina. La pregunta sería, ¿cuál es el comportamiento adecuado desde el punto de vista sociopolítico en una sociedad donde Dios no está presente para aquellos que tenemos fe, aunque sea lánguida? Y hay que evangelizar y no tragarse el verso de que la sociedad es atea, porque no es atea, o de que la sociedad no es cristiana, porque no es anticristiana. Ahora, ¿está mal manejada? Sí. ¿Usted ve signos en la sociedad argentina que responden a una presencia vital en la conciencia de Dios? En gran parte sí, en parte no. Pero no nos tenemos que dejar guiar por el informativo que da el enemigo. Eso coincido totalmente. Y además hay esto, si la verdad católica es cierta, el hombre está llamado a Dios. Entonces, la solución para el hombre es Dios. Si es cierto que la naturaleza humana es patriótica en el sentido de llamado al patriotismo, hay que predicar el patriotismo. Si el hombre está llamado a la familia para la solución y para la educación, hay que predicar eso, pero eso está en la inclinación. Lo que quiero decir es que eso está en una inclinación que hay. Le reformulo la pregunta. ¿Cómo podemos instaurar la conciencia de Dios en nuestra sociedad? Porque todo esto que usted está diciendo supone la conciencia de Dios. Yo voy a evangelizar si Dios está presente vitalmente en mí. Si no, no voy a evangelizar porque podré leer el catecismo escucha, pero no voy a transmitir nada porque no está presente en mi conciencia. Eso es lo que quiero Bueno. La pregunta concreta sería, ¿cómo? Una cosa es la conciencia, a lo mejor se me ocurre distinguir ahora a mí. Y otra cosa es la naturaleza. La naturaleza humana está llamada a la vida divina como la tierra reseca, agotada, sin agua, que clama por el agua. Así que no hay que entrar en la ambición de que nos han cambiado la naturaleza. No, la naturaleza no. Ni el sentido común, no, eso no es cierto. De que hay pluralismo, no es cierto. No es cierto. Ahora, que estén las ideas obnubiladas, que haya errores que se divulguen y sobre todo que la información de la sociedad se haga contra Dios, contra la patria, contra la familia, es cierto. Pero nosotros tenemos que saber que estamos predicando sobre una naturaleza que está creada para Dios. Porque una cosa es pensar que las cosas andan mal y otra cosa es pensar que ya no hay naturaleza humana.
no digo que usted lo diga, pero hay gente amiga que hablando de Gramsci, por ejemplo, dice Gramsci suprimió el sentido común. No, Gramsci no suprimió el sentido común. Pues no se puede suprimir el sentido común. ¿Vivimos el pluralismo? No, porque si vos le decís al gobernador que es un mentiroso, el tipo se enoja porque sabe lo que es la mentira, sabe que eso está mal, sabe que... los 10 mandamientos son de derecho natural, dice San Tomás. Significa que están en la naturaleza, ¿eh? Significa que tenemos a favor la naturaleza humana que puede. Yo quiero, en ese sentido, reivindicar eso contra una visión excesivamente negativa que pareciera que, si no el catolicismo termina siendo para algunos iluminados que están ahí, que saben, pero la gente... No, mentira, la gente está vida de Dios. La fuerza social, popular, en las calles más poderosa de Argentina, es el catolicismo. El día que aparezca un político que sepa hacer el discurso para utilizar eso, el país se puede levantar, digo yo. Héctor, vos habías mencionado algunos efectos concretos, algunos frutos concretos acá, que los dejaba para las preguntas. Bueno, yo te los pregunto. No, yo he visto algunas... Yo voy a contar alguna anécdota y después tengo que hacer algunas aclaraciones, ¿no? Una, ya que hemos hablado con vos alguna otra vez, voy a contar una sola para no cansarlo. Cuando la batalla por el divorcio, 1984-5, yo era perito en la comisión episcopal, amigo, y asistí a una reunión que creo que fue la única que asistí. Ahí lo conocí a Jorge Escala, nos pusimos a tomar un café en la Avenida de Mayo, de lo más desanimado al final de la reunión. Pero yo vi que el divorcio se venía, se había aprobado en diputados y faltaba senadores. Y vi que en el ámbito católico, antes de perder, se había levantado la bandera del mal menor. La bandera del mal menor, levantarla cuando ya perdí, ¿cierto? Pero antes de perder le mandaba la señal al gobierno de Alfonsín que la iglesia ya aceptaba esto y bueno, y que el perro no muerde. Y va a salir la peor ley, yo le dije al señor Oñeñón, me contestó, ¿no? Va a salir la peor ley así. Si nosotros estamos saliendo con la solución del mal menor antes de perder, ahora salgamos con la solución del mal menor. Una ley que admite el divorcio vincular, pero achicando, complicando. Ahora sacámoslo. En ese caso, el mal menor tiene razón de bien. Pero bueno, que se pierde, se ve. Y un sacerdote que estaba ahí, un amigo, me dice, doctor, rece, pero venía el Papa en esos días a la Argentina y el discurso del Papa, va a ver usted el discurso del Papa, va a cambiar las cosas. En el sentido que me decía. Termina el discurso del Papa, lo veo, el discurso del Papa en Córdoba, pago y le digo a mi hermano, cura, lo digo con él, le digo, hermoso discurso, pero mañana tenemos de divorcio. Porque lo que el Papa debió decir es atacar la ley de divorcio civil, vincular, que disuelve el vínculo, no hablar de la teología hermosa del matrimonio, del amor, del sacramento. Debe atacar esto acá. El Papa en esos días había hablado del divorcio en Chile y en Uruguay con unos epítetos feroces contra el divorcio. Y acá era teología, le agarró el teléfono y dime, este era el discurso, no, lo cambiaron. Me dice. Lo cambiamos en prima testa. Al tiempo lo veo a esa misma persona que era perito también ahí, era más que perito, secretario, ¿no? Y lo veo y me contó el año pasado que fue a Europa y lo vi en Europa. Le recordé todo, ¿cómo te acordás? Y sí, lo tengo acá, eso no lo tengo. Y me dice, no, eso no es nada, dice. Nosotros habíamos averiguado, habíamos hablado con el senador Sadi,
que había hecho número, que nos dijo que se ganaba en el Senado. Está, ¿viste? Un viejo zorro como Sadi, que estaba contra la ley de divorcio, y hacía los números, mire, acá, en Tierra del Fuego, en qué sé yo, en provincia, nosotros lo ganamos. Ahora sí, los arzobispos tienen que saber que los senadores, con S, cenan, o sea, comen, con C, que lo inviten a cenar y lo presionen. Entonces van y le dicen a la cabeza del episcopado, la prima testa del episcopato, le dice, hay que hacer esto, se gana con esto. No hizo nada. El episcopado había trazado en una política de 3 cosas. Oración, que nadie controla si rezaba o no rezaba, es fácil. Bueno, oración. Que es muy importante, la oración es lo más importante, sí, pero lo más incontrolable, ¿no? Claro. Esclarecimiento con alguna conferencita, algunos obispos arreglaban las cosas. Y movilizaciones, cada obispo hacía lo que quería. La iglesia puso como representante de la iglesia ante el gobierno y para pelear esta cosa un obispo de segundo nivel. Muy bueno, segundo nivel, lo cual manda una señal. El principal interés. Esto nosotros no jugamos acá. Monseñor Ireneo hace una manifestación, una procesión desde Luján a Plaza de Mayo y iba como un barco, como un avión que va evitando los vientos adversos, bordeando y esquivando las diócesis que no estaban con la procesión. La iglesia estaba dividida. Ahora vamos al tema, porque todo el tema es la concepción de fondo que late en todo esto. El masón Natale Rosarino, pero murió, que era diputado, dijo, si la iglesia pone 1 millón de personas, el divorcio no sale, había 50.000. ¿Pero por qué todo esto? Porque no se lucha. Y no se lucha porque se teme identificar con una posición dura y se quiere ratificar que somos democráticos. No, que democrático con participación del pueblo, por todas esas cosas que se pueden discutir allá, acá. No, la concepción de vida de fondo, que nosotros los católicos somos con más, tenemos que aceptar la democracia. El obispo de Bariloche dijo hace 1 o 2 años que el aborto era una bandera de la derecha en la iglesia. Por eso cuando estaba todo listo, se iba a hacer un aborto y todos esperaban el comunicado del obispo, no lo sacó. Entonces, acá hay toda una tendencia en la iglesia que quiere, ante todo, afirmar que somos democráticos. Ahora, eso está implícito. Si eso va más allá o más acá, si eso implica negación del evangelio en el fondo, si eso es herejía, ahora yo no me meto en eso. Pero digo que implícitamente en la defensa de queremos ser democráticos, lo principal de la democracia, está una renegación de nuestras raíces, de nuestra fe, implícitamente, no sé, en cada caso, si es pura debilidad, no voy a salir a hablar más allá. Y eso influye en la vida católica. El aborto es bandera de la derecha, la procesión con la Virgen de Luján, desde Luján a Plaza de Mayo, a Buenos Aires, era bandera de la derecha, era lo antidemocrático. Era eso, hay que evitar el fascismo. El fascismo es una cosa que el católico puede verlo como algo que no está bien como concepción de fondo. Pero peor que el fascismo es el antifascismo. Es el ver cualquier actitud de defensa firme de algo, ya. Entonces dicen nacional, igual el nacionalista puede ser bueno, puede ser malo, puede ser... Pero si vos estás atacando la lucha por el reino de Dios, la lucha contra el reino de Dios, y estás atacando el nacionalismo, entonces estás atacando el nacionalismo por lo bueno que tiene, claro. Su relato sobre la actitud del pontífice Juan Pablo II en Chile y en Uruguay comparada con la Argentina pareciera indicar que estaríamos entonces tal vez
ante una defección, no digo, como dice usted, sin juzgar personas y sin distinguir uno de otro. El Papa no puede hacer todo el discurso, le dice. Por supuesto. El Papa viene a Santa Fe, le dice, bueno, el gran héroe de Santa Fe, fulano, bueno, tiene que decir, no, conviene esto, conviene lo otro. Genéricamente pareciera ser que entonces el problema estaría en el episcopado argentino. En general, ahí se podrá salvar personas. En la conducción de la Iglesia Argentina hay algo de eso. Y están los laicos que no trabajamos por un poder laical, ¿eh? También. Digo yo. Porque acá hay un clericalismo feroz. Hay un clericalismo feroz que cada vez es peor. El otro día me dice un cura, mi amigo, no, porque ahora con el concilio, mentira que con el concilio los laicos tienen más facultades. Mentira. No hablo del concilio, sí, digo como hecho histórico del momento. Cuando nosotros renunciamos a la Acción Católica en San Nicolás, a la Junta Diocesana de la Acción Católica, un motivo que pusimos, ¿no? El principal, pero esto revela que era un motivo valedero para hacer valer entonces, era que no nos consultaron para la campaña de Navidad. O sea, los laicos no lo consultan para nada, de nada. Y este mismo cura que me decía esto, organiza un congreso muy interesante de historia de la diócesis. Y ni se le había ocurrido en la historia de la diócesis de San Nicolás poner a los laicos. Él que me dice, no, ahora la iglesia puede concilio, pero Franco, escúchame. Eso me dice, no me creo. Porque yo le propuse, cuando hice historia, hablar sobre grandes laicos que había en la diócesis de San Nicolás, y me lo admitió el tipo. Pero se repite. En la UCA antes, en la Universidad Católica Argentina, los profesores elegían al decano. Ahora no. Tengo otra la que le gusta de Leandro. ¿Pero vos tenés la empanada o no? No, en el año 82 yo viví en Italia, vivíamos la guerra, venía a casa un monseñorino de apellido italiano que hablábamos de la guerra y él hablaba de la guerra como un fanático nacionalista, triunfalista, argentinista, y que los ingleses no iban a venir, que se iban a descomponer, que todo eso que se decía acá sobre la guerra, lo decía él, y él recibía a los cardenales argentinos cuando iban allá, y se encontraba con el Papa a veces en el Vaticano, y un tipo del Vaticano, y un día lo encuentro en el Fiumicino, le íbamos a despedir a una amiga, ¿y qué tal? ¿Y cómo vamos? ¿La guerra? Parecía que hablaba otro. Argentina tiene que volver a la democracia. Pero Franco, sos vos mismo. Si por una consigna, la Argentina tiene que volver a la democracia. Ahora, claro, no es que él sostenga la democracia como religión, pero de hecho, implícitamente, las grandes banderas se resignan frente a esto de la democracia. Que no está en juego la participación popular, es otra cosa que está implícito, lo que ustedes quieran. Héctor, algo parecido pudo haber pasado hace poquito con el matrimonio. Sí, el Tedeum, que hubo un Tedeum un poco antes del matrimonio, venía de Mar del Plata, lo venía escuchando, era el tema, todo el mundo decía que era el tema, el obispo que habló en el no sé dónde, dijo, bueno, la familia debe ser de uno, comuna, sé yo, pero no me quiero referir a esto, sino a él se queda, no queríamos lo que hay que pedir. Ahora, en gran parte fue así. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahora, es que en esto tenga que ver Maritain, bueno, sería, tampoco hay que darle tanta importancia al pobre Maritain, porque la tuvo, y además obedece a ciertas tendencias, y es la tendencia a no combatir, a transar con el mundo, todo eso influye. ¿Terminamos? Bueno.
Ah, me olvidé de otro, pero ahora no. Tengo otra, parece.